en que nosotros como pueblo de Dios tenemos que levantar la voz de la palabra de Dios. Miramos nosotros que, como en los tiempos del pueblo de Israel, dice claramente, hay dos palabras aquí, que escaseaba, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Uno, número dos, no había visión con frecuencia. Queremos entender esto. ¿Qué es lo que está pasando en aquellos días? Había sacerdote, el sumo sacerdote Elí y sus hijos, que estaban ministrando en el templo de Dios. Sin embargo, vemos nosotros que dice aquí que escaseaba la palabra y no había visión. Dos ingredientes tan importantes para que un pueblo marche hacia adelante es la palabra y la visión. Y queremos hablar de estas dos cosas importantísimas para la vida de todo ser humano. Necesitamos la palabra como la guianza, la guía, la norma de vida. Y necesitamos ver por dónde caminamos. Necesitamos la visión. Necesitamos visión física y visión espiritual. Entonces, la necesidad de que Dios llamara a un joven como Samuel, que era apenas un jovencito de 10, 12 años que estaba en la casa de Dios. Dice la palabra que había una necesidad de palabra. No había palabra, escaseaba. No había visión. O sea, necesitaba el pueblo visión, necesitaba palabra y visión. Y Dios tuvo que llamar a un Samuel, tuvo que levantar para que Dios pudiera glorificarse. Porque Dios siempre ha estado interesado en que haya palabra, en que haya poder sobre la tierra, que es el poder de Dios, que se manifieste los dones. Dios quiere que nosotros no caminemos a ciegas. Dios quiere darnos vista. Dios quiere dar vista a los ciegos. Dios quiere dar vista a todos nosotros, hablando de ceguera espiritual. Nosotros que estamos hoy en día en el camino del Señor, aún estando congregados en cierto lugar, aún estando congregados en una iglesia local, muchas veces quizás hace falta la palabra de Jehová, quizás escasea la palabra. Hoy en día hay una generación que ha influenciado a la iglesia en el conformismo. La iglesia está cayendo quizás en una etapa de conformismo donde ya no hay esa autenticidad del poder de Dios. Y nosotros tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Dios tiene que hablar a algunos como le habló a Samuel. No es que no había sacerdotes, había ministros como hoy. Hay ministros de sobra. Pero lo que escasea es la palabra de Dios. Escasea la visión. La palabra es importante por ciertas razones. La palabra es la que penetra los corazones. La palabra es la que penetra. Dice que es como espada de doble filo. Que penetra y parte el corazón, parte el alma. Penetra hasta los tuétanos y discierne aún las intenciones y los pensamientos del corazón. Entonces, la palabra es importante porque también la palabra es la que nos santifica. La palabra es como jabón de lavadores. La palabra es la que nos limpia. Porque cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, nos damos cuenta cuál es la voluntad de Dios. Cuando nosotros escudriñamos la palabra, nos damos cuenta si estamos en un error. Hoy en día es más fácil seguir dogmas humanos. Es más fácil seguir algo de lo que dijo fulano.
Porque ha caído la iglesia, y repito, en un conformismo, ha caído en una pereza. Ya nosotros quizás solamente hacemos lo que oímos, pero no lo que dice Dios, sino lo que dice el hombre. Entonces tenemos que cambiar de actitud. Necesitamos la palabra de Dios. Nosotros como pueblo cristiano, Dios hace un llamado. Que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y la armadura, la cual el apóstol Pablo está redactando en el libro de los Efesios, capítulo 6, donde nosotros entendemos que una de las menciona 5 clases de armadura. Menciona ceñirnos con la verdad. Menciona de ponernos el apresto del evangelio. Menciona que debemos tomar el escudo de la fe. Y menciona que debemos también tomar el yelmo de la salvación, que son armas para nuestra defensa. Pero menciona una sola arma para ir a la ofensiva, para ir al ataque. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces entendemos que la palabra es la arma ofensiva, la palabra, pero no es que tú vas a usar la Biblia solamente así sin leerla. No, tenemos que escudriñar la palabra y tenemos que nosotros alimentarnos con la palabra, porque con la palabra nosotros podemos vencer toda fuerza del enemigo. Cristo dio ejemplo. Cuando Él fue llevado al desierto por el Espíritu, allá tuvo un encuentro con Satanás después de 40 días, 40 noches de ayunar. Estando en el desierto, tuvo el ataque, vino el enemigo y lo atacó y le citó la palabra, pero Cristo también dijo, y escrito está, le citó la palabra, porque esa es la palabra, la espada del Espíritu. Nosotros necesitamos la palabra, una palabra auténtica. Estamos haciendo un llamado al pueblo de Dios que hoy más que nunca tenemos que meternos en la palabra de Dios, una palabra auténtica, porque escasea solamente lo que quizás en estos momentos es más fácil seguir a nuestras emociones. No podemos confiar en nuestras emociones, porque un día quieres hacerlo y otro día no quieres. Eso es lo que se llama inestabilidad, eso se llama doble ánimo. Y dice la palabra, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La palabra es la que nos da firmeza, la que nos solidifica sobre la roca que es Cristo Jesús. La palabra de Dios es importante porque la palabra es la que nos guía, la que imparte temor en nuestros corazones. Una persona que no escudriña la palabra no puede saber lo que Dios está diciendo. ¿Cómo queremos conocer a Dios si no leemos su palabra? Cada vez que tú lees tu Biblia, estás diciéndole a Dios, habla a mi vida hoy. Tú estás haciendo de que Dios abra su boca para que te hable. El día que cierras la Biblia, le estás cerrando la boca a Dios. Necesitamos decirle a Dios, habla a mi vida. Y la palabra, para eso nos dejó el Señor la palabra, la revelación de las Sagradas Escrituras, para que nosotros anduviésemos, escudriñásemos a través de ella y nosotros podamos vivir a través de la palabra de Dios. Es importante dejar saber a ustedes que si no está la palabra en nuestras vidas, no puede haber un cambio en nuestras vidas. Si no está la palabra en nuestra familia, no puede haber un cambio en nuestra familia. Si no está la palabra de Dios en la sociedad, vea cómo se ha corrompido la sociedad. Porque la sociedad corre conforme corren las corrientes de este mundo. ¿Por qué? Porque el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento para que aún los que han oído la palabra tengan el entendimiento cegado. Se necesita profundizarse un poquito más, se necesita esmerarse un poquito para poder hacer tiempo y escudriñar la Sagrada Escritura. La palabra es la
la que cambia a las personas. Cuando una persona oye la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo toma esa palabra escrita y la hace rema en los corazones y hace que esa palabra se penetre hasta lo más profundo del ser de las personas. Y ahí es donde el Espíritu Santo toma esa palabra para convencer de pecado. Necesitamos, amados hermanos, pueblo de Dios, líderes, ministros, necesitamos hoy más que nunca predicar la palabra de Dios con autenticidad. Tenemos que escudriñar la palabra para poder darnos, tenemos que llenarnos de la palabra para poder darles a otros, tenemos que nosotros alimentarnos para poder dar a otros. Si nosotros estamos vacíos no podemos dar. Si nosotros no tenemos nada que dar, nosotros no pudiéramos impartir nada. Pero cuando nosotros estamos enriquecidos por la palabra de Dios, entonces nosotros podemos impartir a otros esa riqueza espiritual. ¿Cómo vamos a aconsejar a aquella persona necesitada? ¿Cómo nosotros vamos a darle a una solución, un camino a seguir, una norma de fe? ¿Cómo podemos si no tenemos la palabra? Hay que entender esto desde este punto de vista. Dice Jesucristo en su palabra, dice, arrepentidos y convertidos, porque se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios, ¿cuál es el reino de Dios? En el reino de Dios debe existir un rey, y ese es Jesucristo. En el reino de Dios debe existir un territorio, y ese territorio es la tierra. Somos nosotros, la humanidad. Pero también en el reino de Dios debe de existir una constitución. Y la constitución del reino de Dios es la Sagrada Escritura, es la palabra de Dios. Nosotros, si somos ciudadanos americanos, nos sometemos a la constitución de los Estados Unidos. O si es ciudadano de otro país, se somete a la constitución de su país. Pero si nosotros somos ciudadanos del reino o nos queremos llamar ciudadanos del reino, debemos someternos a la constitución de Dios y debemos de andar, vivir por ella. Debemos vivir por esa constitución. A través de esa constitución nuestra vida debe estar marcada. Amados hermanos, tenemos que nosotros hoy más que nunca hacer un despertar para que nosotros vivamos conforme a la palabra. No deje que la pereza llegue a tu vida. No deje que la falsedad llegue a tu vida. No deje que el cansancio te agobie. Porque si estás cansado y no puedes leer la palabra de Dios, Jesucristo nos da a nosotros una parábola en el Nuevo Testamento, donde vemos nosotros que aquel siervo que vino después de trabajar de sol a sol, llega a donde su amo, y el amo dice la Biblia, no le dijo, ¿sabe qué? Siéntate, yo te sirvo. No, le dijo, cíñete y esfuérzate y sírveme. Voy a cenar, sírveme de cenar y después vas a cenar tú. Y dice, después de haber hecho todo esto, ni siquiera le dio gracia, sino simplemente le dijo, siervo inútil, porque solamente has hecho lo que tenías que hacer. Entonces, tenemos que entender que nada puede impedir nuestra relación con Dios. Nada puede impedir que nosotros leamos la palabra y que nosotros vivamos la palabra. Nada puede ser impedimento para nosotros alimentarnos de la palabra diariamente. Debemos de alimentarnos diariamente con la palabra de Dios. La palabra es la que nos saca del error. La palabra es la que nos guía. El Espíritu Santo la toma para decirnos si estamos haciendo bien o no. La palabra es la que nos da a nosotros la luz de Cristo. La palabra es la que nos enseña el camino a seguir. La palabra de Dios es la que hace todo lo que nosotros debemos de saber. La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios hace la voluntad de Dios en la tierra. Aleluya. Entonces, la segunda cosa importante que también necesitamos es la visión. La palabra dice aquí que no había visión con frecuencia. Es decir, la escasez de la visión es otra de las cosas que hoy en día es repetitivo en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Se necesita visión.
aún hasta los puestos más altos de los gobernantes, se necesita una visión clara para poder caminar. Como el pueblo, dice la palabra, cuando a la falta de visión el pueblo se corrompe. Y también dice, porque mi pueblo fue molado porque le faltó conocimiento. Esa palabra conocimiento es visión. Le faltó saber cómo caminar, le faltó saber cómo, por dónde, le faltó conocer. La visión de Dios es importante. Como líderes espirituales estamos comprometidos a renovar nuestra visión fresca constantemente. Hay cosas que nosotros debemos de renovar. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de nuestra renovación de nuestro entendimiento. No debemos de conformarnos, debemos de renovarnos día con día. Debemos de tener la mente de Cristo. ¿Cómo pensaría Cristo? ¿Cómo caminaría Cristo? ¿Cómo actuaría Cristo? Debemos de pensar, debemos de pedirle a Dios visión. Una de las cosas que nosotros miramos, que cuando se pierde la visión, tenemos el ejemplo del mismo sacerdote Elí, cuando Ana, la mamá de Samuel, estaba en el templo orando. Estaba pidiéndole con todo su corazón un hijo, porque ella era estéril, no podía tener hijos. Entonces ella estaba en el altar gimiendo, aunque no se oían sus palabras, solo movía su boca, dice la Biblia. Y el sacerdote estaba sentado a una distancia y estaba observando a esta mujer que estaba hablando. Y entonces él pensó y la calificó que estaba borracha. Hasta le dijo, ya sal de eso, ya no estés ebria. Le dijo, ya digiere el vino. ¿Hasta cuándo estarás ebria?, le dijo. Entonces, ¿por qué? Porque el sacerdote ya había perdido la visión. Porque hoy en día muchas veces es más fácil acusar que aconsejar a través de la palabra. Es más fácil rápidamente dar un diagnóstico cuando nosotros no somos los doctores. El doctor de doctores es el Señor Jesucristo. Aleluya. Es más fácil dar una condena a alguien, pero el juez es el Señor. Nosotros no somos los jueces. La iglesia no está diseñada para condenar. La Biblia dice que Cristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Alabado sea el Señor. Este hombre había perdido la visión. Fue y en vez de ayudar a esta mujer, en vez de apoyarla con la oración, él la empezó a criticar. ¿Por qué? Porque ya había perdido la visión. Es más, este hombre se le mira en 3 ocasiones antes de morir sentado en una silla. Y eso yo le llamo el ministerio sentado. Nosotros los ministros, nosotros los líderes, no importa de dónde, de qué iglesia, de qué parte del mundo tú estás, nosotros estamos comprometidos con la palabra y con la visión de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer ahí en tu pueblo? ¿Qué Dios quiere hacer ahí en tu nación? ¿Qué Dios quiere hacer ahí en tu ciudad? ¿Qué Dios quiere hacer en tu iglesia? ¿Qué Dios quiere hacer en tu familia? Debemos de tener la visión clara. ¿Qué escogerías tú cuando Dios pone dos caminos, el de la muerte espiritual o el de la vida eterna? Nosotros debemos de tener visión para saber lo que hacemos en la vida. Muchas personas no saben qué hacer. Hay momentos en el que no saben para dónde, cómo pedirle la dirección al Señor. Y andan conforme a su voluntad. Por eso hay muchas personas, cuando pierden la visión, andan de un lado a otro, divagando, sin saber lo que hacen. Han perdido el temor, se ha perdido la visión. No saben lo que quieren. No sabe porque no tiene la guianza, no tiene la visión de Dios, no sabe por dónde caminar. Nosotros debemos de estar claros, debemos de tener visión para saber a dónde vamos. Los líderes espirituales debemos tener visión para encaminar al pueblo al camino correcto, conforme a las Escrituras. Porque a la falta de la visión, el pueblo se corrompe. A la falta de la visión, el pueblo es destruido porque le falta visión. Nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que hoy en día nosotros no estamos de casualidad aquí por accidente. Tenemos un plan perfecto que Dios ha diseñado para nosotros, un propósito claro. Dios es un Dios de planes y de propósitos. Dios no es alguien que se equivoca en lo que hace.
Muchas personas podrían calificar por qué Dios permitió que el hombre fallara. ¿Por qué Dios permitió? Dios corrió el riesgo a pesar de que sabía de que el hombre podía fallar, porque Dios puso libre albedrío en el ser humano. A pesar de eso, Dios se corrió el riesgo, por amor, corrió el riesgo de crear a la humanidad. Y le dio libre albedrío por amor, porque Dios no puede tener prisiones. Dios no puede tener a nadie en contra de su voluntad. Cada uno escoge para dónde quiere ir. Cada persona tiene la facultad, tiene la libertad en su alma de saber para dónde quiere ir, a quién quiere servir, cómo quiere encaminarse en esta vida y en la venidera. Cada uno escoge. Amado hermano o amigo que me está escuchando, tú tienes la facultad de escoger en tu alma para dónde tú quieres ir. Necesitas saber que Cristo te ama. Necesitas saber que Cristo te ama. Necesitas saber que hoy en día la palabra de Dios es la que liberta, porque a través de ella conocemos a Jesucristo. Tenemos que nosotros, Pablo en una ocasión le repite a su hijo Timoteo, le repite a Tito, le dice: te encarezco que prediques la palabra de Dios, que prediques la palabra a tiempo, que prediques la palabra. Entonces nosotros estamos comprometidos a hablar de la palabra de Dios y tener la visión fresca. No es tener un sueño de fantasía, no, eso es, debemos de dejar todo eso. Una visión clara es cuál es la voluntad de Dios, dónde quiere Dios que yo esté, para dónde quiere Dios que yo vaya, cómo quiere Dios que yo haga. No podemos estar brincando de un lugar a otro como si fuéramos chapulines. No, tenemos que nosotros mantenernos firmes. Tenemos que mantenernos firmes primeramente en la palabra, y tenemos que saber que para dónde Dios nos guía a nosotros. Hoy en día, aleluya, hace falta estos ingredientes importantes en la vida de todo ser humano. A pesar de que, aunque no sea cristiano, necesita la palabra de Dios. Todo el mundo necesita la salvación. Todo el mundo necesita la salvación. Y la palabra de Dios es la que proveerá la salvación de Cristo Jesús, porque en la palabra está Cristo revelado. En la palabra es Cristo quien se engrandece a través de la palabra. El evangelio se trata de Jesucristo, no se trata de otras cosas. A veces nosotros quizás le ponemos más atención a las cosas externas. A veces se pone más atención y pensamos que el evangelio es lo externo. No, el evangelio son las buenas noticias, y una buena noticia es que Cristo vino a morir en la cruz por toda la humanidad, se hizo maldito por causa nuestra, fue resucitado al tercer día, pero ahora ascendió al Padre para ir a preparar morada, y va a volver por segunda ocasión, va a volver por la iglesia. ¿Quiénes son los de la iglesia? ¿Quiénes son los que se van con Cristo? Aquellos que han sido lavados con su sangre, aquellos que caminan en la santidad de Dios, aquellos que permanecen en la santidad de Dios, aquellos que se guardan. La palabra de Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. A veces nosotros nos cuidamos más de nuestra carne, cuidamos más la belleza física, pero la belleza espiritual se ha corrompido y necesitamos la belleza interior. Debemos de cuidar nuestra alma, porque es la alma quien va a ser condenada si no se cuida. La alma es la que va a ser condenada si no permanece hasta que Cristo venga en santidad, buscando al Señor. Y santidad no es algo extremista. La santidad de Dios no es algo legalista. No, la santidad de Dios, aleluya, eso lo hace el Espíritu Santo en los corazones. Cuando una persona ha decidido renunciar al pecado, cuando una persona ha decidido cambiar de vida, una persona nace de nuevo, una persona ya no hace lo mismo que hacía antes.
Ha renunciado al pecado, a la maldad. Ya no practica el pecado. Ahora vive agradando a Dios. La santidad es un estado que fuera al alcance del pecado. La santificación es la obra del Espíritu Santo en los corazones. La santificación es algo que se lleva a cabo interiormente. El corazón ha recibido el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Según el libro de Gálatas nos dice que el fruto es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 características del fruto del Espíritu. 9 características del fruto del Espíritu Santo. Y no hay que confundir el fruto con los dones. El fruto es lo que nosotros necesitamos para ser santificados. Cuando somos santificados, el Espíritu Santo nos llena del fruto. Nos llena del fruto, viene y hace morada en nosotros. Somos santificados. Los dones son manifestados para bendecir al pueblo de Dios. Los dones se manifiestan y el poder es del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar claros qué es lo que Dios quiere con nosotros. Nosotros debemos de estar claros para dónde es que vamos. Hay muchas cosas que quizás la iglesia de hoy ha perdido. Esa identidad para dónde va. Necesitamos saber qué queremos en nuestras vidas. Necesitamos saber para dónde vamos. Necesitamos nosotros saber, y lo único que nos lleva a la seguridad con Cristo es la palabra. Porque hoy en día es más fácil quizás desanimarse tan rápido. Cuando no estamos cimentados en la palabra, es rápido desanimarse por cualquier cosa. Se parece a la semilla que cayó entre espinos cuando vienen los problemas. Entonces nos apartamos de Dios porque pensamos que estando en Cristo es que tenemos problemas. Se parece a la semilla que cayó entre pedregales, que después de un tiempo no tuvo solidez. Esto se parece cuando nosotros, la semilla que nosotros en nuestra alma, nosotros no ponemos firmeza donde estamos, no echamos raíces profundas. Se parece como si la semilla hubiera caído entre pedregales, porque después de un tiempo, después de estar con mucho ánimo, viene el desánimo, y nosotros no debemos ser de eso. O también si la semilla cayó a la orilla del camino, viene el enemigo y nos roba la bendición. No debemos permitir que nada nos robe la bendición de Dios. Debemos de estar firmes, debemos ser tierra fértil para que esa semilla se muera y dé fruto, crezca, dé fruto. Alabado sea el Señor. Debemos de nosotros de ser tierra fértil, gente que produce. Debemos de ser gente que cambia la sociedad. Muchos padres están cansados por luchar con sus hijos porque piensan que los hijos son malos. Dios quizás no hizo a la persona de esa manera. Tu hijo no nació siendo malo, se hizo malo porque la corriente de este mundo lo envolvió. Pero si el hijo no tuvo el amor de Dios en casa, ¿cómo podemos nosotros preguntarnos? Es como este país, lastimosamente, tristemente hemos visto cuántos asesinatos. Pero nos preguntamos eso, ¿dónde está Dios? Cuando el mismo país ha decidido sacar a Dios de todas las esferas sociales. Antes se miraba que en las escuelas se enseñara a los niños los 10 mandamientos, la Biblia. Pero cuando sacaron todo eso y empezaron a meter muchas cosas, se están mirando muchas cosas. Eso pasa en una sociedad, eso pasa en una familia. No podemos preguntarnos por qué pasa cosas malas si nosotros hemos decidido sacar a Dios de nuestras vidas. No saques a Dios de tu vida, no saques a Dios de tu vida. Tienes que ver, eso es lo que estoy hablándole, la visión. Tienes que saber, tienes que ver, eso es visión, saber a dónde vas, saber dónde estás. No saques a Dios de tu vida por cualquier cosa que esté pasando. No saques a Dios de tu vida. Tú quieres que te vaya bien, tú quieres que la bendición de Dios, pero no quieres dar ningún sacrificio para Dios. Tú quieres vivir en la presencia de Dios, pero no quieres encaminarte bajo la presencia de Dios. Tú quieres que Dios haga milagros, pero no quieres caminar bajo la presencia de Dios. Tú quieres caminar en santidad,
¿Cómo vas a hacer si lo que nos fortalece es el poder del Espíritu Santo para permanecer santo, para permanecer en un estado libre de pecado? Es muy fácil perder la salvación, querido amigo, querido hermano que me está escuchando. Es muy fácil perder la salvación. En un momento a otro, cuando pasa un mal pensamiento y decides cometer un pecado, es muy fácil perder la salvación en un segundo. Necesitas entender que lo que Dios quiere es que tú veas que a través de la palabra es la que nos abre los ojos espirituales. La palabra es la que nos da la visión para encaminarnos hacia Cristo. Dice el apóstol Pablo en el libro de los Filipenses, dice que no que lo haya alcanzado, sino que tenemos que mirar al blanco, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que saber para dónde es que vamos. Aleluya. El libro de Filipenses claramente señala lo que el apóstol Pablo escribe. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Dice, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quiero llamar a aquellos, quiero hablarle a aquellos que quizás están desanimados, aquellos que quizás han sido heridos, aquellos que quizás están pasando por un mal momento. Quiero llamar su atención. En esta hora quiero decirle, toma una decisión ahora mismo. Toma una decisión de valientes. Una decisión de olvidar lo que queda atrás. Toma una decisión de dejar lo que queda atrás. Toma una decisión de perdonar si no has perdonado. La falta de perdón, eso es lo que te limita a Dios. Dios no puede perdonar cuando no hemos perdonado. Lo dijo Jesucristo en el modelo de oración en Mateo capítulo 6. Dice ahí, Señor, Padre, perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y al final dice, si nosotros no perdonamos las ofensas a los hombres, Dios no nos perdonará nuestras ofensas. Eso debe estar claro en nuestra vida. Nosotros si no perdonamos, ya sea hijos a padres, padres a hijos, hermanos y hermanas, etcétera, no importa quién sea, si no perdonamos, tenemos una atadura, algo que nos ata y que no nos permite acercarnos a Dios. Tenemos que perdonar y el perdón es un veneno que mata lentamente, poco a poco, nos va separando de Dios si estaba cerca y te va matando poco a poco. La falta de perdón es un veneno mortal. Querido hermano, querido amigo, tienes que sacar ese rencor de tu corazón, tienes que sacar esa falta de perdón, tienes que perdonar, tienes que olvidar lo que pasó. Quizás fue doloroso, quizás tuviste un pasado doloroso y donde cual ni tú mismo te has perdonado. Ya Cristo perdonó tus culpas en la cruz. Solamente agárrate con la fe y cree en el Señor que te perdonó y te sigue perdonando. Sigue con los brazos abiertos para recibirte. Perdónate a ti mismo. Perdona a los que te ofendieron. Perdona a los que te hicieron daño. Sácalo de tu corazón, quiere decir, perdónalos. Perdónalos. Aleluya. Debes de olvidar lo que pasó hace un año, 10 años, cuando eras niño, qué sé yo. Debes de olvidar, debes de dejar eso atrás. Comienza una nueva vida, comienza una nueva carrera, comienza a mirar a Cristo. Comienza a mirar el blanco al premio del supremo llamamiento de Dios. Dios está llamando a todo hombre en todo lugar a que se arrepientan, dice la palabra. Dios está llamando a que vengan a Cristo Jesús. Dios está llamando en todo lugar que levanten manos santas sin ira ni contienda. Dios está llamando al que está cautivo para hacerlo libre. Dios está llamando al enfermo para sanarlo. Dios está llamando
a aquel que está quebrantado de corazón, aleluya, para darle paz, para darle gozo, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya. En esta hora vengo a decirte que tu vida va a cambiar si tú empiezas a entender lo que Dios está hablando hoy. Yo te quiero decir en esta hora, estás a tiempo a que te levantes en esta hora. Yo te quiero decir en esta hora, aleluya, que tiene que cambiar la sociedad, tiene que cambiar tu familia, tiene que cambiar el sistema mundano que se ha metido a la iglesia, tiene que entrar el sistema de Dios, tiene que entrar la santidad de Dios, tiene que entrar la pureza de Dios, tiene que entrar una purificación en la casa de Dios, aleluya, tiene que entrar, aleluya, la palabra auténtica para que haya santidad, para que haya visión, para que haya fuerza, para que haya victoria. Tiene que haber la palabra auténtica de Dios. Aleluya. Ya no es tiempo de estar relajando. Ya no es tiempo, aleluya, de apostatar con la fe. La palabra dice que debemos de tener cuidado, porque en estos postreros días muchos apostatarán de la fe. Eso es lo que escribe Pablo a Timoteo. Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Dice la palabra, pero el Espíritu, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amado, quiero advertirte en esta hora, quiero advertirte a través de la palabra, quiero advertirte para que tú tengas los ojos abiertos, los oídos atentos, que en nuestros postreros tiempos eso está pasando. Muchos están apostatando de la fe. Muchos, apostatar quiere decir apartarse del camino del Señor. La gente piensa, muchos que se han apostatado no se dan cuenta porque piensan que ir a cantar, a hacer mucha bulla. No es que estoy en contra del ruido. Yo soy una persona carismática que cree en el derramamiento del Espíritu, que cree en los dones del Espíritu Santo. Yo soy una persona que cree que el Espíritu Santo se manifiesta y obra con poder. Pero quiero decirte que el Espíritu Santo no es desorden. Quiero decirte que el Espíritu Santo es orden. Alabado sea el Señor. La locura no es evangelio, aunque el evangelio es locura, pero la locura no es evangelio. Alabado sea el Señor. Tenemos que estar claros. En estos posteriores tiempos, muchas personas han creído que con solo cantar cánticos piensan que están haciendo la voluntad de Dios, cuando han perdido la verdadera esencia de la palabra. Ha perdido el fruto del Espíritu. Eso es lo que forma al cristiano. Necesitamos nosotros entender que en estos postreros tiempos aún muchos han escuchado espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hoy muchos en día están plasmando sistemas mundanos, sistemas de hombres, sistemas mundanos para hacer crecer a una iglesia. El que hace crecer a la iglesia, dice la palabra, es Dios. Dice quién es Pablo y quién es Apolos. Dice, si Dios dio a cada uno lo que Él quiso, Apolo sembró, Pablo regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Alabado sea el Señor. El que da el crecimiento es Dios. Es Dios el que da el crecimiento. Aleluya. Nosotros tenemos que estar bien atentos hoy en día para no ser engañados. ¿De qué manera nosotros vamos a estar atentos? Si nosotros tenemos la palabra en nosotros, no vamos a ser engañados. Pero si no tienes la palabra, es muy fácil, serás presa fácil para el enemigo, serás presa fácil para ser engañado. Es necesario que nosotros crezcamos, dice la palabra. El apóstol Pablo escribe a los Corintios. Vamos a verlo, vamos a ver otros versículos ya para terminar. Estamos terminando ya, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. El apóstol Pablo escribe, aleluya, en el libro de los Efesios, capítulo número 5, gloria a Dios, alabado sea Cristo, gloria a Dios. Tenemos aquí la palabra,
El capítulo 4 de Efesios dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y atención a esto. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Quiero llamar su atención, aunque aquí están los 5 ministerios, pero y que él mismo constituyó, o sea, Cristo constituyó a estos ministerios. Pero estos ministerios no son como título, sino como funciones que tenemos que hacer, como funciones, como una función dentro del cuerpo de Cristo. Es como el que sirve dentro del cuerpo de Cristo. Somos miembros en parte, cada miembro tiene una función. El cuerpo de Cristo es uno solo, la cabeza es Cristo. No hay ninguna cabeza humana aquí en la tierra de la iglesia, no. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y para qué Cristo constituyó a estos ministerios? A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los ministerios están para edificar el cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos. Pero si no hay palabra, ¿cómo nosotros podemos perfeccionar a los santos de Dios? Si no hay palabra, ¿cómo podemos edificar? Lo único que va a traer a la falta de la palabra, lo que trae es confusión y contienda. Eso era lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto. Una de las iglesias más inmaduras y más desordenadas que había. Eso era lo que estaba pasando, porque había gente que no tenía madurez porque no tenía solidez en la palabra. Gente que decía, yo voy con este, yo voy con aquel, y en muchos problemas. Hoy en día, mucha gente está en la confusión y la contienda unos con otros. Se disparan cristianos contra cristianos. Se están levantando cristianos contra cristianos. Porque no saben que la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. La lucha no es con tu hermano. La lucha no es con tu prójimo. La lucha es contra el reino de Satanás y sus demonios. Si tú eres cristiano, alabado sea el Señor. Entonces los ministerios están constituidos para perfeccionar a los santos y para la edificación del cuerpo de Cristo. No para traer confusión. Estamos para edificar la obra del Señor. Pero si hace falta la palabra, por eso hoy en día es necesaria la palabra para edificar el cuerpo de Cristo. Que donde quiera que Dios te llame a predicar, tú vayas a edificar, no a confundir a la gente. Tú no estás llamado para confundir. Tú estás llamado para edificar el cuerpo de Cristo. Yo estoy llamado para edificar el cuerpo de Cristo. Como en esta hora. Alabado sea el Señor. ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Tenemos que llegar a la unidad de la fe. Amados pastores, tenemos que llegar a la unidad de la fe. Amados hermanos, tenemos que llegar a la unidad de la fe. Nosotros creemos en el mismo Dios. Los cristianos, no importa qué denominación eres. No importa qué nombre tiene la fachada del templo donde te reúnes, pero somos la iglesia del Dios vivo, la iglesia de Cristo, aleluya. Somos una sola iglesia. No puede haber divisiones y contiendas entre hermanos. No puede haber divisiones. Es tiempo de que la iglesia se una. Es tiempo de ver la unidad. Es tiempo de levantarnos contra la fuerza maligna que se ha levantado para traer mucha influencia maligna dentro de la iglesia. Pero iglesia, levántate en esta hora. Es tiempo de levantarse contra esa fuerza para decirle que en el nombre de Jesús ese demonio retroceda. Demonio de división y de contienda tiene que retroceder en el nombre de Jesús. Que haya más respeto entre los ministros. Que haya respeto entre los pastores, que haya unidad entre los pastores, que haya unidad en la iglesia. Cuando los pastores se unen, la iglesia se une. Y vas a mirar cambios en tu vida, vas a mirar cambios en tu iglesia, vas a mirar cambios en la sociedad, en la familia. Vas a mirar crecimiento en la iglesia cuando empieces a actuar de esta manera. Y te está hablando alguien que lo ha experimentado. Cuando nosotros entendimos que
traer unidad al cuerpo de Cristo, practicar la unidad con los ministros donde uno vive, eso trae bendición al pueblo, trae cambio, trae crecimiento. Alabado sea el Señor, para la gloria del Señor. Aleluya. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que conocer quién es Jesús, que nos rescató. Conocimiento a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que llegar. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Oye eso. Ya no tenemos que ser como niños que lo engañan con una paletita. Ya no tenemos que ser como niños que lo puedes engañar con una paletita nada más, con un candy. No. Ese tiempo se acabó. Es tiempo de solidificarse en la palabra, señores. Es tiempo de caminar por la palabra. Es tiempo de limpiar nuestra visión. Alabado sea el Señor. Necesitamos palabra y visión, amados. Necesitamos palabra y visión. Ya no tenemos que ser engañados. Que ahorita te dicen esto, tú lo crees. Al rato te dicen otra cosa, tú lo crees. Al rato te dicen otra cosa y tú lo crees. No, eso es para una persona que no está madura. Por eso es necesaria la palabra, para que no traiga confusión. Ni el que lo predica confunda, ni el que oye se confunda. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos nosotros, aleluya, para que ya no seamos llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Debemos tener cuidado y abrir los trozos. Cuando tenemos la palabra nos dice cuando hay un espíritu de error en un lugar. Cuando tenemos la palabra nos enseña a escudriñarlo todo. La palabra nos enseña a discernir qué espíritu se mueve en un lugar. Pero cuando tienes la palabra, pero no me digas que tú puedes discernir solamente así cuando no tienes la palabra. Puede traer confusión. Aleluya. Necesitas saber qué es de Dios y qué no es de Dios. ¿Qué dice la palabra con respecto a tal cosa? No debemos dar un calificativo solo por querer decirlo por impulso. Debemos de tener la palabra. Gloria a Dios. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Esto es Cristo. Aleluya. De quien todo el cuerpo, o sea nosotros, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Escuchen eso. Que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Quiero terminar con esto, que para que nosotros tengamos un crecimiento espiritual y numérico en nuestras iglesias, es necesario entender, la palabra dice que tenemos que unirnos, que tenemos que estar bien entrelazados por la coyuntura, que tenemos que estar bien unidos para ayudarnos mutuamente como verdaderos cristianos. Amados hermanos, amados amigos, quiero llamar su atención en esta hora. Si tú has perdido la fe, es hora de levantarse. Si tú estás desanimado, levántate. Es tiempo de que te levantes, es tiempo que te animes. La palabra de Dios es rica en misericordia. La palabra de Dios es rica, te enriquece tu vida. Anímate otra vez a escudriñar la palabra. Levántate en fe. No dejes que el enemigo te engañe. No dejes que el enemigo te oprima. No dejes que el enemigo te ate. No dejes que nada te robe la bendición. Aquel que no conoce a Cristo, si está escuchando a través de esta pantalla, si está escuchando a través de la radio, quiero decirte en esta hora, si no conoces a Cristo Jesús, lo más maravilloso que puedes, la decisión más maravillosa que puedes tomar es hoy mismo de abrir tu corazón y recibir a Cristo. Quiero orar por ti, ahí donde estás. Repite conmigo: Señor Jesús, te entrego mi corazón, perdona mis pecados, sé el Señor de mi vida para siempre. Amén. Aquellos que están ahí en sintonía, si están pasando por dificultades, levante su mano en el nombre de Jesús. Vamos a pedir al Espíritu Santo que Él sea el que te guíe ahí donde tú estás. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias, Señor, por esta palabra que tú has, Señor, derramado en esta hora, Señor. Gracias te doy, Señor, por todos aquellos que están escuchando a través
de este video, Señor, en el nombre de Jesús, el que están escuchando a través de la radio, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Padre Santo, si hay alguien que está enfermo, Señor, por las llagas de Jesucristo sea sanado en el nombre de Jesús. Por las llagas de Jesucristo sea sanado. Aquel, Señor, que está dolorido en su corazón, que le han fallado, restáuralo, Señor. Padre, venda esas heridas, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellas heridas emocionales, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy porque tú lo sanas hoy. En el nombre de Jesús, Señor, declaro, Señor, para todas las iglesias, los pastores, los ministros, declaro para su iglesia, en el nombre de Jesús, pastor que me está escuchando, ministro que está escuchando, declaro crecimiento para tu ministerio, crecimiento para tu iglesia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, la paz de Dios. Te habló el pastor Héctor Carrera. Amén.